Hay otros mercados, ¿no? Como los mercados de criptodivisas, que los hedge funds han estado cortos desde hace muchísimo tiempo y se han aprovechado muchísimo del desplome que han tenido las criptomonedas, ¿no? Sí es cierto que es un indicador más a seguir y que te alerta de que puede haber un posible giro de mercado. Por aquí con nosotros Luis Francisco Ruiz, análisis de CMC Markets. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, menos estresado que tú, ¿eh? Que veo que tienes mucho trabajo por delante. Sí, sí, mucha historia. Bueno, deseando coger puente, ¿eh? También te lo he dicho antes fuera de cámaras, que con ganas de parar, ¿eh? Con todo lo que hay. Pero sí, la verdad que intensos estos días. Y precisamente de intensidad. ¿Cómo has visto estos últimos datos macro que hemos visto? El dato del PIB de ayer, la situación con los bancos. ¿Cómo ves la situación de la economía? Muchos bancos de inversión ayer revisaban a la baja las estimaciones sobre el segundo trimestre para Estados Unidos. Ya hace pensar, pues, esta inflación como poco y recesión, ¿no? Aunque sea recesión técnica, pero sí que es escenario. Se va confirmando algo o cada vez más los escenarios que hemos ido comentando por aquí las últimas semanas, ¿no? Sí, poco a poco van ganando cuerpo lo que hemos ido comentando. Y es que los datos, pues bueno, en principio sí señalan que la desaceleración está siendo un poquito más acusada de lo que se planteaba, y el último dato de PIB lo está corroborando, es el dato de PIB adelantado de Estados Unidos, que en lugar de salir un crecimiento del 2% analizado, pues nos ha dejado un 1,1%. Esto va en línea pues, con las encuestas empresariales PMI e ISM que se han ido publicando. Hoy el dato de crecimiento trimestral del PIB de Alemania pues, ha sido del 0%. Es decir, que la economía, pues eso, está mostrando un poquito más de esa desaceleración. Y luego, pues sí, también estamos viendo que la inflación está revirtiendo un poquito más, de forma más acusada de lo que se esperaba. No en zonas puntuales, como es en Francia, que ha repuntado, ha sorprendido al alza, pero sí en Estados Unidos. Hoy hemos conocido el PCE, que es el dato que sigue la Fed, ¿no? Que es el dato favorito de la Reserva Federal, y en este sentido, pues bueno, nos hemos encontrado pues unos datos de 4,2% en términos interanuales, ¿no? Para la general ha caído 8 décimas, una caída bastante intensa, y para la subyacente, que está ahí un poquito más estancada en el 4,6%. En este sentido, cabe señalar, ¿no? Porque ahora hay mucho debate sobre la subyacente o la general, etcétera, cuál es más importante. Y, y la realidad es que también en alguna ocasión lo hemos comentado, la que marca la dirección realmente, la que está más pegada al precio, es la inflación general. Eh, con más o menos retardo, la inflación subyacente suele converger hacia lo que está haciendo la inflación general. En este sentido, cuando vemos pues, caídas importantes de precios de energía, etcétera, y se va cayendo va cayendo o retrocediendo la inflación general, es lo más normal es que la inflación subyacente pues también converja a la baja. Y de ahí que poco a poco el mercado esté descontando pues que la Reserva Federal pues puede subir, o de hecho está descontando con alta probabilidad que suba 25 puntos básicos el próximo miércoles, pero que a partir de ahí se quede pause en el 5,25% y que a la vuelta del verano pues empiecen ya las bajadas de tipos de interés. Si llegan las bajadas de tipos de interés como está descontando el mercado, pues eso encaja perfectamente pues con una recesión económica, porque no se bajarían tipos de interés si no hubiese una recesión económica o hubiese una desaceleración económica fuerte o importante. Luego todo sí encaja dentro de las dinámicas habituales del mercado. También dentro de los modelos de previsión y de los modelos de predicción que muchas veces se calculan con los diferenciales de tipos de interés. Y si ahora vemos, por ejemplo, el bono a 10 años de Estados Unidos, que está en 3,50 aproximadamente de rentabilidad, 3,50, 3,45, y lo comparamos con el 3 meses, que está en el 5 y pico, tenemos un diferencial, una pendiente negativa de 150 puntos básicos. Eso con los modelos de predicción pues nos señalan que estamos a 12 meses vista con una probabilidad de recesión muy abultada, de hecho la mayor en los últimos 40 años. Luego, uniendo todo esto, pues sí señala o sí apunta a que más o menos todas las referencias apuntan en la misma dirección. Y respecto a los, ya para hacer como introducción, ¿no? Respecto a los resultados empresariales, sí es cierto que, porque es algo que es algo notable y que es algo a destacar, que las megacorporaciones, los grandes titulares, pues tenemos cómo sorprende Meta, cómo sorprende Google, cómo sorprende Microsoft también,
tanto en beneficios como en ventas, y son sorpresas positivas. Pero también es destacable que el resto hay un montón de compañías que no están superando estimaciones y de forma agregada, cuando vemos cuáles son los crecimientos de beneficios para el Standard & Poor's 500, para todas las empresas del Standard & Poor's 500 o del Stock 600, los beneficios se van a contraer. O sea, que se están superando estimaciones, pero eso no evita que los beneficios continúen contrayéndose. De hecho, para el Standard & Poor's 500 va a ser el segundo trimestre consecutivo de contracción en los beneficios. Se podría decir que estamos en una recesión de beneficios. Y eso también, pues más o menos es una dinámica que casa con lo que hemos comentado, pues del dato de PIB, que se está desacelerando de forma más acusada de lo esperado, con las encuestas empresariales que se están publicando, ¿no? Esos ISMs que también se publicarán la semana que viene. Luego la Reserva Federal ahí tiene que tener tiene que ser sensible, tiene que tener o saber manejar bastante bien el tiempo del mercado, porque si ya refresco un poquito más, en la anterior reunión, en el anterior FONC, pues 17 o 18 miembros se decantaban pues mayores subidas, y cuando veíamos el tipo promedio, ¿no?, que podía alcanzar el tipo de intervención de Reserva Federal para final de año, pues estaría por encima de 5,25. Luego la Reserva Federal ahí tiene que afinar un poco el tino y ser capaz de enviar un mensaje y decir, vale, puedo subir, voy a subir 25 puntos básicos, voy a pausar en el 5,25% y me voy a quedar a la espera de la información económica. Yo creo que probablemente sea un escenario plausible pues para lo que pueda decir la Reserva Federal el próximo miércoles, después del puente, ¿no? Cuando uno va a descansar ya tienes enseguida más material más para jaleo, trabajar. macho. Joder, esto es un no parar, ¿eh? Por cierto, quiero saludar por aquí a Jokama44 y Raúl Sonoyo, que son habituales de la audiencia de aquí del canal de Twitch. Como siempre, participad por el chat, ¿eh? Que siempre es un lujo contar con vuestras opiniones. Y fíjate, con esto que decías, la mayoría de las opiniones que estoy recabando en estos últimos días apuestan por eso, ¿no? Subida, obviamente, en esta reunión. Y hay algunos que me dicen, o pausa ya de cara a la siguiente, es decir, la última subida esta, o la última subida en junio y ya pausa a partir de ahí, ¿no? Eso es como ahí es donde está el consenso, de a ver qué efectos tiene lo que estabas diciendo, esta política monetaria tan restrictiva que ha habido en este último año y pico, con una subida de tipos de interés súper acelerada que no veíamos desde los años 80 probablemente con esta magnitud y esta velocidad. Y Luis, esto conjugado con los mercados, y si quieres ahora nos vamos a compartir pantalla con SP500 y demás, que mucha gente está ahí pensando en cómo está el SP500, el Nasdaq y demás. ¿Cómo conjuga este puzzle que tenemos? Además, ayer hubo un cierre de cortos importante, ¿no? También en Estados Unidos, en el SP500. Pero bueno, ¿cómo conjuga todo esto? Resultados empresariales que están siendo mejores de lo que se esperaba previamente. También estaban recortados a la baja, hay que decirlo. Con la reunión de la Fed, llevado a los índices, ¿cómo lo ves tú? Bien, pues mira, comparto pantalla y empezamos a ver algunos niveles Vamos a ello. gráficos y cómo lo estoy viendo, ¿no? A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Vamos para allá. Bien, yo creo que cogemos el Standard & Poor's 500 como referencia, ¿de acuerdo? Tenemos una zona muy importante de resistencia que es la de 4.195, 4.141, que es la parte alta de un rango lateral de 4 meses de medio plazo. Y tenemos un mercado, realmente, si cogemos la media muy simple de 200 sesiones, lo tenemos prácticamente plano. Tenemos una media bastante plana y un rango por la parte inferior en 3.809, 3.763. Nosotros en nuestra sección de noticias de la página web nos planteamos, y de hecho es la fórmula la gran pregunta que nos hicimos al comienzo de la temporada de resultados, era si va a ser capaz de Standard & Poor's 500 de romper niveles la temporada de resultados empresariales si los beneficios caían en recesión. Y bueno, pues por lo menos, por el momento, se han frenado ahí las cotizaciones, hay algunas divergencias bajistas en algunos indicadores, y este comportamiento lo podemos extrapolar a índices, por ejemplo, como el IBEX 35, que también ha tocado techos, se ha enfrentado a esos máximos de marzo, ha retrocedido. Fíjate en el IBEX, ¿no?, con esos buenos resultados de los bancos, cómo han ido retrocediendo las cotizaciones. Es cierto que no han dañado el fondo alcista, ¿no?, en el sector Bancos España, pero a corto plazo sí hemos tenido unas caídas importantes, pese a que los bancos en España no tienen tantos problemas como en Estados Unidos. Fíjate que la banca española pues, nos está aumentando margen de intereses, mejora la solvencia, la morosidad se va abajo, los beneficios están creciendo.
y aún así las reacciones han evolucionado a la baja. Mira, mientras hablabas, ¿no? Saco el gráfico del First Republic, ¿no? Que ha sido un desplome de esos súper vertical. Y yo creo Sí, que es otro de los focos de atención en el mercado que estamos viendo recientemente. Y yo la forma para seguir un poco la evolución o el indicador que estoy utilizando de precios para seguir cómo está evolucionando un poco la crisis bancaria en Estados Unidos es el ETF de los bancos regionales en Estados Unidos. Y en ese sentido, la realidad es que no ha habido una gran recuperación ni ningún tipo de rebote de forma realmente un rebote fuerte que podamos decir que la crisis está quedando atrás, ¿no? Es cierto, y fíjate, aquí la crisis bancaria, que es uno de los frentes que está abierto en Estados Unidos, porque son los bancos regionales los que se están viendo cómo hay fuertes muy importantes retiradas de depósitos. Yo escribí un artículo también hace relativamente poco y se habla de 250.000 millones de dólares de depósitos que se retiraban de los bancos de los bancos regionales, de los bancos pequeños. Y esto pues señala pues que probablemente pues pueda haber un proceso de concentración. Pero luego estaban viendo cifras a nivel agregado, ¿no? De la banca de Estados Unidos y hay retiradas de depósitos acumulados, no solamente de bancos regionales, sino también de otros bancos, que ronda ya el $500 billion, billón con B, es decir, unos 500.000 millones de dólares. Esto señala que es lo que está ocurriendo también en otras economías. Es el efecto clásico del crowding out effect. Es decir, los ahorradores o los inversores, ¿para qué van a tener depósitos en los bancos si les están dando por vía letras los estados por rentabilidades que en Estados Unidos son de 5%, en el caso de España, por ejemplo, de 3%? Luego, los bancos centrales y los estados están compitiendo por esos depósitos, por esa mm, financiación. Y hay un efecto de expulsión, ¿no? Y es lo que estamos viendo en la actualidad. Y eso puede hacer que también la Reserva Federal pues se muestre más sensible a no seguir tensionando, ¿no? Con la subida de tipos de interés. Y luego ya, pues, si quieres, pues algunos gráficos más que son interesantes y donde veremos realmente si la Reserva Federal va a poner ese techo a los tipos de interés. Yo creo que donde nos tenemos que fijar es en las notas a 10 años de Estados Unidos, los bonos. ujú. En este caso los tenemos en precio. Y esta zona de máximos, que también son los máximos anuales, es decir, como regla memotécnica podemos decir que tenemos al SP500, que es el índice más seguido, y a los bonos a 10 años de Estados Unidos, que son los bonos más seguidos, pues muy cerca de máximos anuales. Si vemos que la Reserva Federal, ese discurso da la sensación de que va a pausar los tipos de interés porque la economía se está desacelerando con mucha intensidad o porque tiene temor a la crisis bancaria que se extienda, etcétera y demás, sí podemos ver en este caso que las bolsas no consigan romper resistencias y que los bonos intenten hacerlo. Que veamos que ese 3,50% de rentabilidad en el bono a 10 años pues se quede atrás y veamos rentabilidades más bajas de 3,20, 3,30, etcétera, que es donde realmente pues donde está un poquito ahora mismo el mercado y como estoy leyendo yo a grandes rasgos lo que está ocurriendo en los mercados a día de hoy. Y Luis, ¿qué te parece que estén ahora mismo los hedge funds muy cortos de SP500 y muy cortos también de bonos? Que el otro día Cárpatos pasó por aquí y decía que eso era contradictorio plenamente. ¿A ti también te lo parece? Bueno, no, no es contradictorio, en el sentido de que el año pasado ya lo vimos, ¿no? En el 2022, cómo hubo caídas conjuntas, tanto de bonos y de bolsas. Y fue porque ese repunte de tipos de interés fue muy abultado y lo que provoca cuando tienes entre los dos activos van compitiendo entre ellos, ¿no? A ver quién se lleva el capital, quién se lleva el dinero. Y si veis que las rentabilidades de los bonos van subiendo porque los precios de los bonos van bajando, pues las bolsas al final dicen, o el inversor dice, pues no invierto en bolsa, decido invertir en bonos que me dan más rentabilidad. Eso es dinero que sale de la bolsa y intenta ir a los bonos, ¿no? Y esa dinámica o ese repricing que se llama, pues afecta negativamente a los dos activos a la vez. No es lo más habitual, pero sí es cierto que se está comentando mucho. Déjame porque estoy intentando dejar de compartir pantalla, pero la tengo ahora mismo Vamos a ello. Un Vamos a segundito. ver si lo consigo.
Ahí estamos. Mira, qué, Y así qué me ves, sincronización. te veo Ha sido, mucho mejor. ha sido fantástico. Por cierto, Perfecto. antes de que sigas, recuerdo a la gente que ha estado viendo estos gráficos, esta plataforma, que Luis ha utilizado la plataforma de CMC Markets, que le echéis un ojo, os pasa ahora Chris por ahí el enlace, que podéis ahí operar en diferentes múltiples de activos, y así que echarle un ojo. Además, hacéis webinars habitualmente, ¿no, Luis? No sé si tenéis alguno ahora cercano o cuáles han sido los últimos, porque la gente pueda echar un vistazo, ¿no? También a los webinars que hacéis y que son fantásticos. Bueno, gracias. La verdad es que los webinarios son, desde mi punto de vista, muy interesantes. El último, que se hizo el jueves, este jueves, fue sobre tendencia, trading con tendencia, que es un clásico. Y los hacemos cada 2 jueves a las 5 de la tarde. Y son gratuitos y la gente se puede apuntar y puede reservar su plaza en la página web. El siguiente es mucho más interesante porque y suele atraer bastante atención de la gente, porque intentamos buscar esos giros de mercado, ¿no? Esos puntos donde el mercado se puede girar. Y ahí pues buscamos diferentes indicadores, ¿no? Como la volatilidad, repuntes en volumen, los indicadores de sentimiento. Y fíjate que estabas comentando, ¿no? El alto posicionamiento de cortos en los mercados de renta variable, que yo creo que es una noticia que lleva ya muchísimo tiempo Cada vez más, ¿eh? Además dando es como que vueltas. cada vez récord más récord tras récord tras récord. Es como que cada vez que avanzan los meses hay cada vez más posicionamiento corto. Sí, ahí la verdad es que hay que saber interpretar bien las figuras y calmarse porque, a ver, cuando hablamos del Chicago Mercantile Exchange, que es donde suelen sacar estas cifras, los cortos son de aquellas, o los que se miden son, por un lado, de aquellas posiciones que son direccionales, es decir, que no se utilizan de cobertura. Y esas son las más volátiles y las que se cierran con más rapidez si hay un movimiento brusco en el precio. De tal manera que si nos encontramos a los hedge funds que por regla general utilizan los mercados derivados no para cubrir sus carteras ni nada de eso, sino que es solamente para apostar en la dirección de un precio, si vemos que esas posiciones cortas sobre interés abierto son muy abultadas, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, pues puede haber en algún momento determinado pues ese cierre de cortos, ¿no? Porque el precio suba y obligue a que vayan y esa dinámica y esa espiral se active. A día de hoy esas posiciones son muy altas, pero no siempre ocurre así, y te lo comento porque hay otros mercados, ¿no? Como los mercados de criptodivisas, que los hedge funds han estado cortos desde hace muchísimo tiempo y se han aprovechado muchísimo del desplome que han tenido las criptomonedas, ¿no? Mm. Ahora ya empiezan a... Luego, sí es cierto que es un indicador más a seguir y que te alerta de que puede haber un posible giro de mercado, y eso sí lo comentaremos en los webinarios, ¿no? Decir, oye, en estos puntos críticos, ¿no? Donde el mercado está muy posicionado de un lado, las noticias son muy positivas, etcétera, o hay muchos largos, las noticias son muy positivas, hay un exceso de confianza, pues puede haber un giro de mercado. Pero no es el caso de la bolsa. Fíjate que que además a mí me choca profundamente, pero que es así. Ya nos hemos olvidado de que cuando la bolsa llega a máximos, aquí se desata la euforia. De hecho, todos los indicadores de sentimiento, la mayoría siguen siendo bajistas, los participantes de mercado, ¿no? Si digamos el ZW, las encuestas de la AI, etcétera, hay mucho sentimiento bajista. Es decir, que ya antes, cuando yo era más joven, ¿no? Pues la bolsa marcaba máximos y esto desataba la euforia, ¿no? Ahora no, ahora es al revés, es algo que Qué miedo, ¿no? te Sí, da sí, mucho que sí, sí. pensar. Sí, No, sí. no está todo alineado para pensar que realmente puede haber una subida espectacular de las bolsas. Pero sí es cierto que sí, ese cierre de cortos lo puede haber, que son más movimientos, entiendo que pueden ser más movimientos técnicos, que te pueden durar 2 o 3 semanas, pero que no van a ser movimientos que marquen tendencia de fondo. Oye, Luis, me están comentando por aquí por el chat si puedes bajarte un pelín el micro porque se te escucha a ti, por lo visto, bastante más bajo que a mí y demás, por que el sonido se vaya ajustando. Pero vamos, que se nos escucha bien, por lo que nos están diciendo, pero a mí un poquito más alto. También igual porque tengo aquí una caja de resonancia que igual por eso me escucháis más fuerte, ¿no? Voy Pero a comprar, voy a comprar una de esas yo también. no, claro, no, la caja de resonancia digo yo del volumen que saco yo cuando hablo, ¿no? No, aparte del micro, ¿no? El micro, por supuesto que, joder, una buena inversión en su momento que hicimos con el micro y que va fantástico. Más cosas, con respecto también habías hablado de Bitcoin y demás, ¿cómo has visto tú también el último movimiento de Bitcoin? El otro día tuvo una subida súper fuerte, luego otra vez cayó.
volvió a subir. Te está acumulando mucha volatilidad. ¿A ti te parece qué lectura puedes hacer de todo esto? Porque se hablaba de que era refugio en su momento Bitcoin con todo lo que había sucedido con la crisis bancaria. Luego no parece que tanta. ¿Cómo lo ves tú, Bitcoin en concreto? Bueno, pues déjame que vuelva a compartir pantalla, si no te importa, y así lo vemos Por supuesto. juntos, ¿no? Y además Vamos a vamos a ello. mezclar, vamos a hacer un 2 por uno. Mira, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar también de Ethereum y vamos a hablar también de oro y plata. Porque al final la correlación es muy elevada entre entre lo que son los metales preciosos y las criptodivisas. Si cogemos el gráfico, veis que es prácticamente calcado. Este es el del oro, ¿no? Aquí tenemos el de la plata, que también tenemos una estructura alcista, y cuando hablamos del Bitcoin exactamente igual. El punto de apoyo, el reciente repunte y el gran impulso alcista que desarrolló el Bitcoin fue en marzo, cuando empezó la crisis bancaria en Estados Unidos. En la plata exactamente igual, ¿no? Que fue los mínimos de marzo y gran subida, y aquí también tenemos el oro, mínimos de marzo y gran subida. Luego lo que tenemos es una relación inversa muy alta con lo que es el dólar. El dólar no para de depreciarse desde que también empezó esa crisis bancaria. Y si cogemos el gráfico del euro-dólar, lo tenemos exactamente igual, mínimos de marzo y subida del euro, es decir, depreciación del dólar. Luego, desde mi punto de vista, sí son o sí están actuando lo que son las criptomonedas como activo refugio. Y al final las criptomonedas no dejan de ser una alternativa al dinero tradicional, y el dólar lo es. O hasta incluso si se comenta, ¿no?, que poco a poco el dólar va perdiendo su poder, ¿no?, como divisa de reserva a nivel mundial, pues eso está ocurriendo. Y lo que tenemos, pues bueno, a día de hoy, en el muy corto plazo, en el más corto plazo, es un estancamiento. El estancamiento de Bitcoin pues marca el máximo anual en 31.032 y un soporte en 26.636. El rango es muy amplio, pero esto para el Bitcoin es un comportamiento normal. Tiene una volatilidad muy elevada como activo. Y en la plata exactamente igual, máximo anual reciente, 26,092 dólares la onza, y nos hace un pullback a lo que es la anterior zona de resistencia. Es decir, ahora mismo estamos en zona de soporte y el oro, pues 3/4 de lo mismo. Luego, desde mi punto de vista, aquí, Héctor, lo que sí tenemos es que la correlación entre activos refugio clásicos, como son el oro y la plata, y activos refugio, llamémoslo alternativos, como pueden ser las criptomonedas, frente al dólar, pues es bastante alta. Es decir, cuando el dólar tiende a depreciarse, hay nervios o hay dudas sobre el dólar, pues tenemos recuperación de lo que es metales preciosos y criptomonedas. Es una relación que a día de hoy está funcionando pues bastante bien. Ujú. Ya Eh, un- dejo de compartir y te Sí, veo la... ahí vamos. Mira, han entrado varias preguntas en relación con esto. Luego vamos a una última antes de cerrar y irnos a la siguiente entrevista que tenemos por aquí, que además hemos hecho en el día de hoy a un trader de Wall Street, así que quedaos que viene contenido bueno antes de terminar, irnos de puente, que sé que muchos estáis o viajando, yendo de puente, etcétera, pero viene contenido interesante. Y mira, con respecto al tema de la plata, nos preguntaba por aquí Pablo Ors, dice, potencial de la plata a corto o medio plazo, si la ves por encima de 30, que creo que has estado comentando un poco la situación técnica, dice, es su barrera natural para dispararse hasta los $50 y cazar el máximo histórico. No sé cómo lo ves. Bueno, los $30 la onza es el equivalente a lo que es son máximos del 2020, 2022, 2020, es equivalente a los $2.075 la onza en el oro. Todo eso son, entre comillas, máximos claves, máximos muy importantes. Lo que sí es cierto es que la plata se ha quedado rezagada respecto al oro. Cuando vemos esas comparativas, ¿no?, de cuánto vale una onza de oro frente a la plata, pues bueno, pues la plata se ha quedado desde un punto de vista histórico, pues la relación es más o menos 50-1. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si realmente llegamos a un momento donde hay mucha incertidumbre o la incertidumbre vuelve a dispararse por la razón que sea, y si es por una razón más vinculada a que se cuestiona un poco el sistema y los medios tradicionales o es una crisis sistémica, pues lo más probable es que los precios de los metales preciosos pues continúen desarrollando la tendencia alcista que está en la actualidad, y esos niveles pues se podrían poner a prueba, a romper. El oro realmente está a un paso, está
pues nada, está 3 o 4 o 5 puntos porcentuales de romper máximos históricos. Y si eso ocurre, lo más normal es que las dos, en este caso los dos metales, desarrollen esa tendencia alcista y que la plata que se ha quedado más rezagada recupere algo más de terreno con el oro. Ese sería el escenario que está contemplando, en este caso, nuestro oyente, ¿no? Exacto, exacto. Y además lo estaba diciendo también por aquí por el chat y coincidiendo con lo que decías. Y mira, Jokama44, con respecto al Bitcoin y lo que comentabas, dice, pregunta a Luis si también cree que empieza a ser un refugio de valor. En tu opinión, ¿cómo ves esto? Es que no sé muy bien qué quiere decir con refugio de valor. Como, bueno, como lo que se ha dicho mucho del Bitcoin Sí, en relación que sí puede ser una especie de oro digital. ah, es que cuando tienes un activo que tiene tantísima volatilidad, eh, nadie está dispuesto a poner una parte importante de su patrimonio en un activo de estas características. Sí es cierto que poco a poco la volatilidad de Bitcoin poco a poco se va reduciendo, o sea, de forma estructural ya no tenemos. Luego sí es cierto que a lo mejor en el futuro pues puede ser considerada una alternativa real a las monedas tradicionales. Pero a día de hoy la volatilidad es tan abultada que nadie voy a decir, oye, voy a pasar el 50% de mi patrimonio al Bitcoin como un refugio de valor, porque te puedes encontrar que de la noche a la mañana puedes perder un 20 puntos porcentuales, ¿no? Luego, esa característica la recuperará en el momento que veamos que la volatilidad se aproxime, por ejemplo, a lo que es la volatilidad de los metales preciosos, ¿no? O las divisas. Pero para que eso suceda, queda muchísimo, porque estamos hablando que tenemos en las monedas o las divisas volatilidades de 5 o 10 puntos porcentuales anualizadas, mientras que Bitcoin tiene volatilidades 4 o 5 veces superiores, ¿no? Y mira, te voy a hacer una última pregunta antes de ya cerrar esta parte de la charla. Drome1, que comenta por primera vez por el chat, muchas gracias por dejar tu comentario y os invito a que los que estéis nuevos por aquí comentéis, sigáis el canal de Twitch, incluso que os suscribáis, que es un apoyo para el equipo que hacemos posible este programa, que con una suscripción que vale muy poquito o incluso es gratis con Amazon Prime, que lo sepáis, durante un mes es gratis con Amazon Prime suscribirse a este canal de Twitch para poder hacer posible todo este contenido, pues que vamos, fantástico si consideráis a bien suscribiros. Y nos preguntaba Drome, dice, ¿creen que dejará en cero de nuevo los accionistas de First Republic Bank como pasó con Silicon Valley Bank? Es decir, que se perderá absolutamente todo por parte de accionistas y en este caso también de bonistas. Fue en First Republic Bank. No sé cómo ves tú esta posibilidad. Si quiebra, desde luego que Uf, sí, claro. sí, bueno, ya ha ocurrido en otras ocasiones. Eh, bueno, yo no soy un experto en este sentido, no lo sé. Eso sí que es hacer muy de gurú. Eh, sin- la verdad es que hay una cosa que está sucediendo, Héctor, que a mí me deja realmente asombrado. Y es que la interconectividad de hoy en día en los medios de comunicación, y de hecho hay un artículo que leí recientemente, hace que el miedo cunda con mucha rapidez. Y relacionaba lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en el Signature Bank, en el Silicon Valley, en el First Republic, relacionaban lo que eran las subidas de depósitos con los tweets que se estaban generando, ¿no?, o la información en medios, ¿no?, el ruido que se estaba realizando en medios. Y esto ocurre a una velocidad descomunal. Luego, realmente, fíjate que estamos hablando que First Republic en, ¿en cuánto? En 4 semanas ha perdido tranquilamente el 90% de su valor en bolsa. Y no estamos hablando de un banco pequeño. Y luego, las autoridades o son muy ágiles y actúan de forma muy contundente o es imposible frenar este tipo de acontecimientos. Yo creo que esa es la lectura realmente importante. Ya si llega a cero o no, ya una vez que ha perdido un 90% de capitalización en seis semanas, un banco que se podría considerar de una capitalización pues bastante importante, ¿no?, que superaba o estaría rondando los 80.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares, o sea, una entidad importante, pues bueno, pues en ese sentido yo me quedaría con eso. Ya si llega a cero, a valer absolutamente cero, pues no lo sé si ocurrirá o no, se rescatará antes, habrá un consenso, vendrá la Fed para que no cunda más el pánico, no sé cómo lo hará. Lo que sí es quizás el mensaje por la parte de los bancos centrales, si no se rescata en su totalidad a Fed Republic, es decir, que a lo mejor hay más libertad en ese sentido y eso sí implicaría que el proceso
en este caso, de reducción de bancos en Estados Unidos, de concentración, pues se agilizaría, sería bastante más rápido y ocurriría algo parecido a lo que está ocurriendo, a lo que ocurrió en Europa, ¿no? Ujú. Fíjate, First Republic Bank, menos 23% ahora mismo. Está pausada la cotización. No sé si es por estos procesos en los que cuando hay tanta volatilidad los valores van pausándose, pero fíjate, de cuando hemos empezado a hablar, que estaba cayendo un 1%, acuérdate, hace media horita, menos Mm. 23%. Y esto no he podido acceder a información en este momento mientras estoy en el programa, pero pinta a que seguramente se esté hablando ya claramente de rescate, ¿no? Vamos a ver. Lo tengo ahora mismo en pantalla y la vela es una vela normal para lo que está ocurriendo a día de hoy. O sea que realmente la caída importante ha sucedido con mucha antelación. Luego también el mensaje es claro y el mensaje es de prudencia. Y ya, esto es un ejemplo, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Que haya inversores que cuando ven caídas tan importantes intentan comprar en un suelo. Y esto, lo que es el sector bancario, tiene muy poco sentido, porque lo que nos dice la evidencia reciente es que cuando hay desplomes de esas características, lo más normal es que continúen a lo largo, Hmm. porque el mercado, si tiene una cosa, es que se diferencia muy bien y cuando huele debilidad o cuando encuentra un activo o un país o un agente económico que está débil, va a por él. O sea, no es que Total. vaya a por él, me refiero como si fuese el mercado una mano que va a intentar hundirlo, sino que entre Sí, todos, sí. los accionistas, etcétera, intentan salirse y es lo que hay, y es cuando se producen las ventas masivas. Y es un caso ahora mismo que estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque mientras el SP500 subiendo un 0,25% en tiempo real ahora mismo, es decir, que la parte de los bancos parece que no está pesando hoy, está pesando más la Sí, temporada de resultados, ¿no? Pero vamos a ver. seguro que también lo estáis comentando, lo está siguiendo Héctor, que es la alta dispersión en los comportamientos de Standard Poor's 500. Y estamos viendo también que es un signo de debilidad de mercado, cómo hay multitud de entidades pequeñas que están marcando nuevos mínimos, o acciones de pequeñas compañías. Sí. De hecho, hoy lo está mirando, y mínimos de 52 semanas nos encontramos a 200 y pico compañías de la bolsa estadounidense, mientras que marcan máximos de 52 semanas, pues en torno a 60 o 80 compañías. Luego estamos viendo que hay mucha más debilidad de fondo de lo que parece y de lo que se ve los resultados de las grandes megacorporaciones. Pues lo contaremos por aquí, Luis. Y siempre que vienes, además, suceden cosas. No sabemos por qué. Bueno, suceden cosas todos los días, ¿eh? Pero es Sí, verdad sí, que es así. tenemos mucho que comentar siempre que vienes y yo encantado, ¿eh? De que no tengamos que pensar demasiado para hablar de toda la actualidad. Así que un placer como siempre, Luis. Y nada, espero que pases buen puente y que cojamos energía que la semana que viene fuerte. Igualmente, todo un placer estar con vosotros y con tus amigos, tus seguidores. Encantado y buen puente. Claro que sí, Luis. Un abrazo, cuídate mucho. Chao, adiós, adiós.